El mundo de la medicina está lleno de sorpresas que muchas veces no se encuentran frecuentemente en un hospital. Es ahí cuando los médicos deben actuar con premura y hacer frente a los más extraños casos. Laura, una joven escritora que residía en Virginia, al sureste de los Estados Unidos. Desde pequeña, su pasión siempre había sido escribir. Escribir para ella era mucho más que juntar letras en un papel. Era una forma de meditar, de reflexionar sobre la vida, una manera de recuperar los recuerdos, incluso aquellos que se creían olvidados. Era una manera de entender al mundo, pero también una forma de evadirlo. Todas las tardes, tomaba el metro al salir de su trabajo y curiosamente siempre coincidía en la estación con un joven alto de cabello oscuro y anteojos que siempre le recibía con una cálida sonrisa. Mason era su nombre y tras un par de intentos fallidos, un día se atrevió a invitarla a cenar. Así comenzó esta bonita historia de amor, que un par de años más tarde terminaría en una emotiva celebración de matrimonio. Laura anhelaba convertirse en madre y la cigüeña pronto estaría por cumplir su sueño. ¿Pero de qué manera? Laura había empezado a sentir los malestares propios del primer trimestre de embarazo. Náuseas, mareos, sus comidas favoritas le generaban repulsión y estaba somnolienta la mayor parte del día. Una prueba de laboratorio confirmaría sus sospechas. Laura estaba esperando a su primer bebé. La noticia alegró a toda la familia. Sus padres estaban emocionados por convertirse en abuelos y pronto les llenarían la casa de regalos para el bebé. Pero este sería un embarazo lleno de muchas sorpresas y la primera llegaría en su cuarta cita de control prenatal. La ecografía que se realizó no mostraba un solo bebé, tampoco dos, mostraba 3 bebés. Laura y Mason se convertirían en padres trillizos. Esto era algo para lo que realmente no estaban preparados. Mason estaba paralizado de miedo. ¿Cuántos pañales tendría que cambiar al día? ¿Cuántos biberones tendrían que preparar? ¿Cómo se turnarían para arrullarlos? ¿Tendrían que empezar a ahorrar desde ya para sus universidades? Eran muchas las preguntas que se hacía Mason, mientras Laura no paraba de reír. Sus hormonas y el pánico tenían el control de ella en ese momento. Pero, pese al impacto de la noticia, ambos estaban muy felices y deseosos de recibir a sus trillizos. El embarazo transcurría con normalidad y el resto de los controles prenatales no advertían de ninguna complicación, salvo que uno de los bebés no había dejado verse. En ocasiones, cuando se trata de embarazos múltiples como el de Laura, es normal que uno de los bebés se esconda detrás de otro y no se deje ver. Pero en las ecografías, claramente se observaban 3 cordones umbilicales, así que no existía motivo alguno para sospechar que algo no andaba bien. Cumplida la semana 38, todo estaba listo para recibir a los trillizos. Laura y Mason habían preparado un bolso de mano con todo lo que los bebés necesitarían al momento de nacer. Laura había dejado en claro desde el principio de su embarazo que, si las circunstancias así se lo permitían, ella querría traer al mundo a sus 3 hijos a través de parto natural. La noche del 25 de agosto de 2017, Laura estaba compartiendo una deliciosa cena en casa de sus padres, cuando los trillizos decidieron que era hora de nacer. A las 8:45 p.m., había entrado en labor de parto. Mason y Laura llegaron al Virginia Hospital Center con contracciones cada 10 minutos. Mason era un manojo de nervios, como cualquier padre primerizo, pero intentaba mantenerse en calma por su esposa. Un par de minutos después, fue ingresada a la sala de partos. Hasta este momento, los padres no sabían cuáles eran los sexos de los bebés, porque estos nunca se habían dejado ver por completo. El primer bebé nació. Era un hermoso y saludable niño que pesaba 3.100 gramos. Inmediatamente fue trasladado por la enfermera para recibir sus primeros cuidados, mientras los médicos y Laura se preparaban para recibir al segundo bebé. Fueron necesarios unos cuantos minutos y muchas palabras de motivación para Laura, quien estaba agotada del primer nacimiento, para que viniera al mundo una dulce niña. Pero algo llamó la atención de los médicos al recibir a la niña. Un pequeño abultamiento que observaron en su abdomen debía ser revisado. La pequeña fue llevada aparte para examinarle mientras Laura se preparaba para recibir a su tercer y último bebé. Sin embargo, algo no estaba bien. Por más que Laura pujara,
El tercer bebé no llegaba. ¿Qué estaba pasando?, se preguntaban los médicos. Laura, con las pocas fuerzas que tenía, estaba empezando a notar que algo sucedía, y la desesperación se apoderaba de ella porque no podía dar a luz a su tercer bebé. De pronto, uno de los especialistas exclamaría con tono de asombro: ¡Oh, Dios mío! Tenemos un caso de fetus in fetu. Todo el equipo médico y de enfermeras quedaron atónitos. No daban crédito a lo que veían sus ojos. Laura no entendía de qué hablaban. Los médicos trataron de explicarle que su tercer bebé se encontraba alojado en el abdomen de su hija. Pero, ¿cómo es esto posible? Los casos de embarazo conocidos como fetus en fetu son muy inusuales, representando por lo general uno de cada 500,000 nacimientos en el mundo. Esta extraña malformación implica que un gemelo se desarrolla dentro de su hermano en vez de en el útero de la madre. Pero como sé que esta explicación no es suficiente, hagamos un breve paréntesis en nuestra historia para hablar un poco sobre esta curiosa patología. Recordemos un poco sobre nuestras clases de biología. Los embarazos gemelares se generan a partir de un solo cigoto que se forma de un solo óvulo y un espermatozoide. Cuando esta estructura se divide en la primera semana, se forman gemelos idénticos, que continúan su desarrollo en el útero de la mamá. Ahora, si esta estructura se divide a las 2 semanas, se forman gemelos siameses, es decir, gemelos cuyos cuerpos permanecen unidos por algún órgano después del nacimiento. Un fenómeno que sucede en uno de cada 200,000 embarazos. En el caso de Laura, 2 óvulos distintos fueron fecundados por 2 espermatozoides, dando lugar a 2 cigotos. Uno de ellos se dividió en 2, pero esta división ocurrió después del día 17. Las células que iban a conformar a los 2 gemelos no se dividieron en el momento adecuado, por lo que uno pudo desarrollarse mientras que el otro quedó dentro de su gemelo. Toda estructura viviente necesita nutrientes y oxígeno para sobrevivir. En estos casos, el gemelo más grande obtiene los nutrientes y el oxígeno para desarrollarse a través del cordón umbilical y la placenta de su madre. En cambio, el embrión que es absorbido continúa alimentándose durante el periodo de gestación a través del cordón umbilical que le conecta a su gemelo. Por lo tanto, ese protobebé acaba desarrollando extremidades, un torso y una cabeza, pero no llega a desarrollar varios órganos internos, incluidos el corazón y el cerebro. Para bombear su sangre utiliza el corazón de su gemelo. Este es uno de los casos más extraños que se ve en medicina materno-fetal. La existencia de este tipo de gestación, lamentablemente, está destinada al fracaso para el feto que no logra desarrollarse, sin ninguna posibilidad de vivir. Mientras que la mayoría de los recién nacidos son recibidos por sus padres y familiares, a este bebé la recibió un ecógrafo posterior a su nacimiento para buscar el sitio exacto en donde estaba pegado el feto. Cuando los médicos lograron ver que el pequeño bebé no estaba adherido al hígado como habían pensado, se tranquilizaron, pues esto hubiese complicado la extirpación. Estaba adherido a la circulación del intestino, pese a que la bebé estaba completamente formada. Estaba débil a causa de los nutrientes que no había absorbido por su gemelo. Sin embargo, imperaba la necesidad de extraerle a este feto de su interior, porque de lo contrario le acarrearía problemas en su desarrollo. Aunque el riesgo es alto, los cirujanos le practicaron una pequeña incisión para extirpar a su gemelo. La operación fue todo un éxito. Por lo general, este tipo de malformaciones no son detectadas sino hasta que los niños se van haciendo mayores. El dolor abdominal, la imposibilidad de comer en casos avanzados y un abdomen distendido son los síntomas más comunes de fetus in fetu. Sin embargo, en esta oportunidad, la malformación pudo ser detectada al momento del nacimiento y ser tratada a tiempo. Tras la cirugía, la niña se desarrolla muy bien, recuperándose favorablemente y continuando su crecimiento con absoluta normalidad. El único recuerdo que le queda de lo vivido es una pequeña línea en su abdomen debajo del ombligo en el lado derecho. Laura y Mason están agradecidos con el equipo médico y aun cuando esperaban a 3, ambos son felices de tener a sus 2 pequeños retoños saludables y creciendo en casa. Vaya, una historia realmente impresionante. El cuerpo humano obra de manera misteriosa.
poniendo a prueba muchas veces la experiencia y conocimientos de quienes han dedicado años de su vida en comprender cómo funciona nuestro organismo. Pero es toda una dicha también ser testigos de cómo los médicos logran hacer frente a estos extraños casos, que pocas veces son atendidos fuera de la literatura médica, escribiendo nuevas historias. Ahora, cuéntanos tú, ¿qué opinas de este caso? ¿Ya habías oído hablar de fetus en fetu? Comparte con nosotros tu opinión en la sección de comentarios. Si te ha gustado nuestro video, por favor, déjanos un me gusta. De esa manera nos ayudas a continuar desarrollando nuevos contenidos pensados en lo que te gusta. Y si aún no te suscribes, ¿qué esperas? Haz clic en la campanita. Así podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video nuevo. De esa forma podrás estar seguro de que serás la primera persona en enterarse de las más asombrosas historias del Internet. ¡Hasta la próxima!